There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. Todos y todas ustedes, compañeros, su presencia esta mañana en este auditorio. En el marco del 31 aniversario de creación de este organismo, el presidente nos ha instruido elaborar una serie de charlas, conferencias,
porque bueno, creo que de manera permanente tenemos que estarnos actualizando sobre los temas y no quedarnos rezagados. Así es que el día de hoy, quizás es redundante presentarlo y quizás no, porque ayer que estábamos revisando su currículum, nos sorprendimos todos en la oficina de que decimos, tiene 2 doctorados. Le digo, yo no puedo terminar una especialidad, pero bueno. El doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Ciencias con especialidad en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional México. Es doctor en Ciencias por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Es doctor en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán también. Ha participado en diversos grupos de investigación, ha publicado muchísimas obras, ha sido docente y profesor decano, ha impartido diversas conferencias y ponencias. También ha publicado diversos artículos jurídicos y, bueno, vamos a abreviar muchísimo el tema de su experiencia profesional, pero ha sido rector del Ilustre Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales de México, AC. Ha sido coordinador del doctorado en Derecho y de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Ha sido director del Instituto para la Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo. Ha sido consultor senior para México por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, la OEA. Ha sido consejero suplente del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto fue en el 2011-2013, porque después ya fue consejero propietario. Ha sido secretario general del Instituto Mexicano de Amparo AC, secretario general de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores AC, consejero propietario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en 2 periodos, integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, en donde además fue designado como secretario, coordinador general de los programas institucionales de técnico superior universitario en seguridad pública y la licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es abogado dedicado al libre ejercicio de la profesión. Y actualmente, pues es nuestro presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán, y la conferencia que nos va a impartir este día son los retos actuales del ombudsperson, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Gracias. Bien, fíjense que tampoco levanten muchas expectativas sobre lo que voy a hablar hoy. Todos esperarían que dijéramos hacia dónde vamos y dónde estamos. ¿Dónde estamos? Lo dijimos ayer, ¿no? En los resultados de las visitas de supervisión a visitadurías. La verdad es que no hay un criterio homogéneo de qué debe hacer una defensoría en el mundo. Sí, las áreas donde se debe trabajar, los ejes, la aplicación del recurso, porque también es algo bien importante que ustedes deben saber, la mayoría de quienes estamos aquí o quienes nos acompañan. El 90% del tiempo de alguien que es titular de un órgano de esta naturaleza se va en decisiones administrativas. Solo queda el 10% para decidir cosas sustantivas u operativas y bien poco tiempo, si no es que nada, para sentarse a diseñar hacia dónde debemos caminar y con base en qué o en el dicho de quién lo debemos hacer. De repente uno corta la actividad por necesidad de vida y no porque la institución no sea o no ocupe de mayores fuerzas y mayor esfuerzo. Entonces, las ideas que hoy les voy a dar solo son unas ideas. Se basan más bien en lo que está sucediendo en el mundo para saber hacia dónde vamos o qué deberíamos corregir de origen. Yo no les puedo decir, decía hace unos momentos, que hagan caldo de pollo si no tenemos pollo. Será sopa de verduras,
de camarón, pero pollo no, de pollo no. Y hoy el horno no está para bollos. ¿Hacia dónde tenemos que voltear? Primero y fundamental, en la siguiente lámina, tenemos que voltear a donde están formándose los abogados o los operadores jurídicos, porque hoy las defensorías ocupan de muchas otras profesiones, trabajadores sociales, enfermeras, médicos, psicólogos, psiquiatras, licenciados en seguridad pública, peritos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos ido agrandando, pasamos de ser recomendadores a ser operadores de políticas públicas y a generar paz social, a construir paz social. Esa es la verdadera función de los ombudsperson o de las defensorías del pueblo. Y fíjense ustedes, cada 10 años la tasa de aprendizaje baja 20 décimas. Es decir, un 5 en 1960 es un 7 en 1970. Los profesores cada 10 años dejamos de enseñar el 20% y por lo tanto evaluamos 20 décimas abajo. ¿Qué quiere decir? Que quien estudió en 1980 y sacó un 6, hoy podría tener con ese mismo conocimiento un 10. Entonces, ¿dónde está o dónde radica la falta de destrezas y habilidades? No radica propiamente en las defensorías. Sí, somos responsables del personal que tenemos, pero hay que ver hacia atrás qué elementos, qué perfiles, qué personas vamos a tener en las defensorías, en las fiscalías, en seguridad pública, en finanzas. Se extiende a todas las áreas del conocimiento. Hoy, cuando estamos hablando de la sociedad del conocimiento, de la sociedad del riesgo, hay quienes dicen, ¿no? Sigmund Bauman habla de la sociedad del riesgo. Sucede que tenemos menos conocimiento disponible. El conocimiento dura alrededor de 1 hora 35 segundos, que es lo que recordamos un Instagram, TikTok, un post en un Face. No se queda en la memoria. Y esto tiene que ver con 2 cosas. No es lo mismo pulsar, porque nuestro cerebro, nuestra sinapsis funciona con impulsos intermitentes, que escribir, donde funciona la sinapsis de manera continua. Por eso el que escribe aprende más que el que pulsa, que el que ve o que el que imagina. Entonces, ¿dónde tenemos o hacia dónde tenemos que ver? Y podríamos decir de manera muy peyorativa o muy irresponsable, la culpa la tienen las universidades. No es cierto. Es un problema de derechos humanos. Es un problema de enseñanza. Porque la enseñanza es un derecho transversal que dinamita las capacidades del ser humano y lo detona o le detona hacia realizar su proyecto de vida. La educación no tiene otro objetivo, no es para volverse rico, no es para saber más, no, es precisamente para que cada persona haga su proyecto de vida de acuerdo al estándar que necesite. Porque yo puedo ser rico, puedo no desear ser rico, porque es una decisión personal. Puedo creer o puedo dejar de creer. Es una decisión personal y queda en la intimidad mientras yo no perjudique a terceros. Claro, hay otras que son obligaciones, porque yo diría, pues entonces decido si dar pensión alimenticia o no darla. No, ahí sí es una obligación, porque hay una persona que lo requiere. Y aunque yo no quiera, hay alguien que me lo impone. Porque así como tengo derechos, también tengo obligaciones cuando genero conductas en donde tengo cierta aquiescencia, cierta voluntad, cierta intervención. Entonces, ¿qué sucede? La evaluación de las universidades, de las primarias, secundarias, kinder, ha estado bajando y también el nivel de enseñanza. Y por lo tanto también nosotros evaluamos de manera más holgada. Nuestra tasa de evaluación es más laxa. Y por lo tanto nuestros perfiles
tienen mayor amplitud, ¿verdad? ¿Qué acercamientos y por qué necesitamos esto? También las universidades y las instituciones de educación media, de repente nosotros vamos a una preparatoria y decimos, a ver, que el profe me enseñe, pues voy a estudiar gastronomía o voy a estudiar hotelería, ¿no? Y bueno, el profe me va a enseñar, ¿ha trabajado en un hotel o en una cocina? No, nunca. Es que era el prefecto, ¿no? Pero por escalafón, pues ya sí su profe de gastronomía. Bueno, y entonces, ¿qué me va a enseñar de gastronomía? Pero no sucede solo en el nivel medio superior. Si nosotros vamos a las universidades, hoy las universidades tienen un indicador, ¿cuántos profesores de tiempo completo tienes? Y entonces esos profesores de tiempo completo sucede que si son abogados o si son quizás médicos, los médicos, el área de medicina se queda aparte porque ellos tienen que trabajar a fuerzas 2 años. Pues puede ser que jamás hayan pisado un juzgado, una defensoría, una agencia del Ministerio Público, una Secretaría de Seguridad Pública y están dando clases. Y entonces, ¿dónde quedan esas destrezas o habilidades que yo le debo enseñar a la o el alumno? Bueno, algunas universidades lo han hecho de 2 maneras. Hay quienes dicen, bueno, pues vamos a hacer un semestre donde la o el alumno se vaya a una empresa, a una organización, trabaje allá 6 meses o 1 año, lo califiquen allá y los profesores aquí en las materias respectivas le hagan. Hay quienes dicen pues que se vayan a prácticas profesionales y sin ellas no se pueden graduar, pero después regresaron y a mí me tocó una experiencia de un profesor de mercadotecnia que mandaron a una empresa de llaves, podría decir la marca, lo voy a omitir, esas que hacen llaves para los sanitarios, etcétera. Y dice, mi primer problema, él tenía muy buen profesor de mercadotecnia, pero tenía 10 años que no trabajaba, era profesor de tiempo completo. Y entonces su primer acercamiento a la empresa es, toda la alta dirección son puras mujeres. Él cuando se había retirado, el 90% eran varones. Fue el primer choque, ¿no? Todas entre 25 y 35 años. Él ya tenía 50 y tantos. Y así sucesivamente le llegó y le dijeron, bueno, pues aquí está su implemento de trabajo y le dieron una tableta como esta tenga. Y pues pase a que le den sus claves porque en la nube y la videoconferencia. Y él dijo, ay, caray. ¿Y eso con qué y cómo? No, pues es que usted lo va a subir al Drive y va a trabajar así, y va a hacer esto y va a hacer. Y después le dijo, no, y es que aquí usted va a trabajar en red. Y dijo, bueno, pues sí he oído de las redes. En teoría, pues me lo dijeron en un libro, pero ¿cómo? Ah, es que usted va a tener un socio de Alemania y un socio de Chile y otro asociado de China. Entonces, usted habla bien inglés y, no te va a tener problemas porque todos lo hablan. Entonces, pues van a hacer las videoconferencias y van a ver cómo vamos a trabajar sobre los productos. Tenemos 118, dijo 118, pero yo cuando de que me quedé, pues pensábamos todo un año en un producto, ¿no? Ahora trabajamos 118 productos de manera simultánea, tal. Y entonces el profesor estuvo en un internship, en un periodo de verano, y regresó y dijo, todo lo que yo les enseñaba a mis alumnos ya no funciona. Toda aquella teoría, todo aquello en el mundo real funciona rápido, se mueve rápido, aparece en un mes y desaparece al siguiente. Entonces mi impacto de mercado, mi mercado meta, mi segmentación, tiene que ser de diferente manera. ¿Qué quiere decir? Que su realidad, la de él, la teórica, y la realidad de lo que están viviendo las organizaciones es muy diferente. Las organizaciones hoy que no se adaptan, nosotros en el caso de las comisiones pues tenemos un presupuesto
Platicaba yo hace un momento con mecanismos y agendas y les decía, bueno, cuando nosotros llegamos con un sobregiro de 12 millones de pesos, lo corregimos al segundo año, tal. En una organización privada eso no sucede. Si yo no lo corrijo el primer mes, me muero. Si yo tengo una huerta de aguacates, no me alcanza para la siguiente cosecha. Ya perdí. Y tengo que vender mi casa o mi coche para entrarle a o sea, las instituciones públicas de alguna manera podemos sobrevivir, pero en las instituciones privadas o sociales, si yo no genero los cambios en los primeros 90 días, me muero. Entonces, mis planes tienen que ser, el largo plazo en una institución privada es 3 años, 3 meses. Nosotros tenemos 4 años aquí en la comisión. Para medio ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quizás el mundo que nosotros tenemos no es el mundo en el que nos educaron, pero tampoco es el mundo en el que vive la gente de diario, la gente de a pie, la gente de la banqueta. Y que nosotros tenemos que pensar diferente. ¿Por qué? Porque si una o un ciudadano antes de venir con nosotros, antes de ir a fiscalía, antes de ir, paga piso, quiere decir que las instituciones ya perdimos credibilidad y entonces tenemos un problema de aceptación de marca. Ya no estamos siendo competitivos. En el caso de las instituciones públicas, nosotros sobrevivimos si nuestra marca sobrevive, igual que cualquier otra empresa privada. Por eso hay un refresco de cola que vende poco y otro que vende mucho, porque es la percepción. Trabajamos sobre percepciones. Y nosotros podemos decir como instituciones públicas que lo estamos haciendo bien, que nos estamos esforzando, sí, pero solo nos vemos al ombligo. Porque no duraríamos en una empresa privada. Porque la sociedad nos percibe diferente y no nos tiene confianza, por eso no nos compra. Entonces, ¿cómo modificamos esa conducta? ¿Cómo en lugar de ir a una ventanilla privada para que nos protejan, vamos a la ventanilla pública? Y tenemos que decirlo con sus palabras. Porque yo no creo que ninguno de nosotros daría 200, 100 millones, 1,500, 2,000 millones a una persona si no me rinde los frutos que yo necesito. Aunque digamos muchas cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con estos internships en las universidades y con las prácticas profesionales, los servicios sociales reales de las y los y les alumnos. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto pasar aquí por la institución que vienen a dar su servicio social y a las 2 semanas dicen, es que yo esperaba otra cosa? ¿Cuántas personas tienen un cargo de mayor relevancia y el día que se les da la oportunidad de que firmen, dicen, yo no quiero firmar? Porque eso es mucha responsabilidad. Entonces hay que voltear a ver cómo estamos formando a la gente y para qué la estamos formando, ¿verdad? Aquí tendríamos que reflexionar nosotros hacia dónde vamos. Pero no solo eso, eso es lo que vemos nosotros, quienes tomamos decisiones, ahí está. Tenemos aquí un problema, yo debería tener una televisión allá que nunca hemos puesto y entonces los que estamos aquí tenemos que torcernos el cuello para voltearlas de acá de atrás. Tenemos una en presidencia que yo nunca ocupo porque no veo Netflix. Entonces la podemos bajar y la ponemos allá. Entonces, o aquí, abajo, ¿verdad? Porque luego no la veo. Entonces, ¿qué generamos? Nos ponemos a las esquinas porque las instituciones, las organizaciones exigimos determinadas cosas, pero quien está aprendiendo, la o el alumne, tiene una expectativa diferente, ¿verdad? ¿Qué dice? Yo me estoy preparando para arribar al mundo y tener un buen salario. Entonces yo quiero ganar bien. ¿Qué sabes hacer? Nada, pero pues tú lléname la cartera.
¿Por qué? Porque la institución, el entorno y las organizaciones estamos disociadas en lugar de ir de consumo, es decir, juntos. Entonces, la o el egresado, el practicante, la prestadora del servicio social tienen una expectativa diferente, porque entonces la institución les tiene que servir para realizar su proyecto de vida, con entera independencia de que tengan habilidades o destrezas. Porque la institución le generó un mundo, una percepción, una cosmovisión diferente a la que en la realidad es, ¿verdad? Entonces, algunas instituciones están explorando cómo enfrentar para que ese choque de realidad no sea tan fuerte para la o el egresado, el prestador, la prestadora del servicio social, el practicante, no sea tan rudo y no la haga o lo haga irse a las 2 semanas de haber trabajado, ¿verdad? Porque hoy tenemos unos modelos educativos quizás implantados. Los modelos educativos viejos, que no son tan viejos, son actuales. ¿Qué es lo que hacen? Hay un método, hay una instancia, hay un proceso, que son los métodos de investigación-acción, que le llamamos en el derecho la casuística o la estimativa. Y esto se resume en una cosa: donde no hay nidito, no hay pajarito. O sea, si yo no tengo un asunto real, concreto, yo no puedo enseñar la teoría. Porque le decía, no veo por aquí a Iván, el visitador auxiliar. El otro día platicábamos y le decía, bueno, ¿y quién me va a oír si llego y hablo de la competencia auxiliar concurrente, los incidentes de inejecución, de violación, del pacto comisorio, de las obligaciones conjuntivas y alternativas, de las condicionales y a plazo, de las mancomunadas y solidarias? Nadie me oye. Afortunadamente todas las aulas tienen una barda en la parte de atrás y entonces mi voz rebota y me oigo solo yo y digo, ay, qué bien hablo, mira qué bonito. Ahora sí me lucí. Pero nadie me escucha porque no les planteo un caso concreto. La oferta de no cobrar y bueno, una serie de cosas, la acción redivitoria por vicios ocultos y 1000 cosas más, ¿no? Plenarias de posesión o publicianas, que todavía, por cierto, llevan el nombre de quien se las inventó como pretor no público, por eso se llaman acción publiciana. Entonces, tampoco son tan nuevas, pues. Tienen como unos 3000 años más o menos en la doctrina jurídica. Y hay quienes dicen, el derecho romano ya se murió. Pues no, fíjate que no, sigue vivo. Y todavía hay quienes dicen que no había derecho constitucional, pues están las cosas mayores, ¿no? Mayores en Roma, que era su derecho constitucional, solo que no tenían el término constitución, ¿verdad? Aunque sí utilizaban el término constitución. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Que bueno, también la construcción del derecho romano y su política, sus traiciones y sus falencias, yo creo que sobrevivieron desde el imperio, monarquía y la república, 1200 años, ¿les parece? Bueno, pues todas esas traiciones y todas esas tradiciones jurídicas México las tuvo en 100 años, ¿no? De 1824 a 1917. Las seguimos viendo. México ha cortado los periodos de traiciones políticas y de modas jurídicas. Entonces, tenemos una habilidad los mexicanos, cierta habilidad para hacerlo de los romanos nomás más rapidito. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues entonces necesitamos cambiar nuestra forma de enseñar. Nuestro modelo educativo. El otro día había algunos compañeros hablando del neoliberalismo y de una serie de cosas y les dije, oigan, solo explíquenme si ya cambió el artículo 28 y en qué momento dejamos de ser
un Estado centralmente planificado. Ya que están hablando pues de neoliberalismo, díganme en la Constitución dónde está. Porque si nosotros hablamos de una agenda política, pues tiene que ser la Constitución. No podríamos hablar nosotros de una agenda política sobrepuesta a lo que mandata la Constitución. Entonces no hay neoliberalismo, seguimos siendo un Estado centralmente planificado. Ayer creo que lo compartí con Alex, algunas reflexiones que tenía con las y los compañeros de la Federación de Ombudsperson, y les decía, bueno, a lo mejor ya se me están olvidando mis clases de Derecho Constitucional porque también la institución me da muy poco tiempo para pensar y para estudiar. Por eso recurro a lo que ya aprendí, aunque no haya leído nada nuevo. Y decía, bueno, ¿sí es verdad esto? Díganmelo porque lo poco que traía yo de conocimiento ya se me anda olvidando. Entonces habría que plantear esto y verlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque a lo mejor tendríamos que reeducarnos también nosotros como docentes, como tomadores de decisiones y como conductores de voluntades en las organizaciones, ¿no? Y esto nos lleva a la otra reflexión, a la de la siguiente lámina. Entonces, nosotros las organizaciones, ¿qué esperamos que tenga alguien formado en una institución de educación superior para que venga a prestar aquí sus servicios? Yo creo que básicamente 3 cosas. Que sea un alto perfil, es decir, que sepa lo que está haciendo, que tenga conocimiento teórico, práctico, histórico, de cada tema específico, de cada caso que está tratando. Pero a veces eso no basta. Podemos tener una persona muy conocedora, pero déspota. O que solo ve por su beneficio. O desinteresada de todo. Es decir, sabe mucho, pero no tiene posibilidad de conexión personal. Pues también necesitamos a alguien, no solo que sepa mucho, no solo que lo sepa aplicar. Bueno, hay quienes dicen, Herrendorf dice que el derecho no se puede aplicar porque no es una inyección, que solo las inyecciones se aplican y se van con quien se la ponen, que el derecho se tiene que volcar sobre el caso concreto. Pero bueno, eso son otra diatriba teórica. Aplicar está bien para la plática de hoy. Entonces, también necesita tener actitudes, necesita tener sensibilidad, necesita ser ética o ético, necesita tener empatía y un capital correlacional, poder convivir con la gente. Porque estas dinámicas de aprendizaje caminan juntas o juntos. Entonces necesitamos 2 aptitudes, saber y actitudes. No estar viendo, ¿no? Porque luego hay personas que si quito yo este micrófono, pues queda el pedestal y hay quien se siente muy inteligente y entonces está viendo cómo chantajear al de enfrente y se ponen atrás de aquí sintiéndose los misteriosos, escondiéndose. Ese tipo de personas, tarde o temprano, en cualquier trabajo, van siendo relegadas, relegados, van quedando fuera de los círculos. ¿Por qué? Pues porque requiero de otra actitud. No importa que yo sepa mucho o que no sepa nada, se van quedando fuera. Esas actitudes necesitan ser diferentes, pero más allá de las aptitudes y las actitudes, requerimos de un tercer elemento, que son destrezas y habilidades, que podrían estar en las aptitudes, es decir, en el saber. No, no es cierto. También hay que practicar. Ah, pues es que yo soy entrenador de fútbol, a ver, tírate una chilena. Ah, es que yo no sé, porque yo solo estudié para entrenador.
Pues entonces no me digas que me tire una chilena porque me voy a quedar sin cervicales, ¿no? Tú lo aprendiste y eres muy bueno y lo sabes en teoría, pero a ver, métete al campo. Entonces, en nuestra área hoy tendríamos que estar preocupadas, preocupados, preocupades por ver cómo vamos a integrar los equipos de estas defensorías. Porque ¿cuáles son los perfiles que ocupamos? No necesitamos mucho saber hacia dónde van las defensorías, porque entonces tendríamos que volver a los orígenes. ¿Por qué nacimos las defensorías, los ombudsperson, los ombudsman, finlandés o el mexicano, ¿no? Que estuvo en los elementos constitucionales desde 1812, los elementos constitucionales de los hermanos López Rayón? Hay quienes ya no se acuerdan de eso, a solo 3 años del ombudsman finlandés, nosotros lo tuvimos en México en un documento que nunca llegó a ser constitución, pero que fue una propuesta de los hermanos López Rayón. Igual que el amparo, en el séptimo y en el 31 o 21, no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ombudsperson allá? ¿Por qué nació? Nació como contrapropuesta a los procedimientos judiciales. Porque los jueces juzgan en el escritorio, porque tienen reglas muy rígidas en sus procedimientos y entonces a veces esa regla rígida no les permite humanizar el proceso, flexibilizarlo para saber, ellos podrían saberlo en lo personal, pero no necesariamente juzgarlo en ese sentido. Y ahí fue donde se acuñó lo que hoy llamamos sana crítica, que son las reglas de la lógica más la experiencia. Yo sé qué es lo que pasa en esta ciudad y lo puedo volcar como regla de experiencia. ¿Y cómo lo meto a la lógica? Para que quede bien procesado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ombudsperson? Flexibilizar los procedimientos. No solo en materia jurisdiccional, sino en políticas públicas y los nuestros propios. Actuar de buena fe y con sana crítica, que es un elemento del procesal muy, muy importante. 2, ¿qué era lo que hacía el ombudsperson? No esperaba la recomendación. Cuando veía que el arbolito ya iba un poquito chueco, le ponía un puntalito para que se enderezara en el siguiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ir a prevenir la violación. Adelantarnos, achicar la cancha, diría César Luis Menotti, ¿no? César Luis Menotti dice 2 cosas. Teniendo buenos hombres voy a tener buenos jugadores y vamos a jugar a la chique de la cancha. Nadie puede jugar en 100 metros, te ahogas. Vamos a jugar en 20 metros. Ya después hay otros que lograron burlar esos 20 metros con pases largos de 25, etcétera. Pero bueno, vamos a otra cosa. Además, no soy experto en fútbol. Me gusta leer, pero no soy experto. Entonces... O lo que pasó con Mahomes, ¿no? Un hombre que toma decisiones a pesar de ir perdiendo y a pesar de equivocarse. Ojalá tuviéramos de esos. Que pudo corregir el proceso a pesar de tener todo en contra. Y tomar decisiones pausadas, inteligentes, reflexivas y acorde a lo planeado. No se volvió loco. Ojalá llegáramos a eso. Entonces, tenemos que gestionar y prevenir la violación de los derechos humanos. Es decir, antes de pasar a la reparación o a la sanción, tenemos que prevenirlos. Tenemos que ir adelante a los mecanismos, a los consejos, a las reuniones, a las juntas, para poder lograr aquello. A los medios alternos, a las juntas restaurativas. ¿Y qué otra cosa? Bueno, necesitamos sensibilizar, visibilizar a la sociedad de los retos que enfrentan los derechos humanos. Hace un momento también en Mecanismos platicaba de cómo nosotros tratamos de imponer nuestro proyecto de vida a los de enfrente. ¿Por qué? Porque yo tengo un constructo de mundo en mi cabeza en el que todos se tienen que ajustar a lo que yo pienso.
Tienes que ponerte falda, tienes que ponerte zapatos, no puedes venir sin etcétera, 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 etcétera. Y ese constructo yo se lo quiero imponer al de enfrente como si yo tuviera la razón. En ese mundo vivimos. De ese tamaño es el reto que tenemos las defensorías. ¿Cómo podemos generar condiciones para que cada persona piense en lo que quiera, haga lo que quiera, sin dañar al de enfrente, obviamente? Para que el proyecto de vida de cada quien no choque con el de enfrente e incluso que quienes tengan dos o más proyectos de vida puedan unirse para ayudarse cada quien a su proyecto de vida. Ese es en realidad el gran reto que hoy enfrentamos las defensorías. ¿Cómo cambiamos la posibilidad de que alguien piense diferente? ¿Cómo respetamos ese pensamiento diferente si no nos afecta? ¿Y cómo apoyamos ese pensamiento diferente? Tanto los seres humanos y desde luego el Estado, ¿verdad? ¿Lo vemos en las políticas públicas? ¿Esto lo vemos en las políticas públicas? Lo que se dice muy técnicamente libre desarrollo de la personalidad o la libertad de conciencia. La verdad es que no. ¿Cuándo ha habido alguien que en su plan estatal, nacional o municipal de desarrollo haga una gran consulta para ver esto? Estamos peleando las consultas políticas de los pueblos de origen, pero en lo que de veras debíamos centrarlo, ¿no sería problema lo de los pueblos de origen? Si hiciéramos una consulta para que cada quien haga lo que le dé la gana sin perjudicar al de enfrente. Porque entonces reconoceríamos esas autonomías y no necesitaríamos ni siquiera de hablar de pueblos de origen porque todos estamos sectorizados. Esas grandes mayorías que la clase política nos quiere hacer creer no existen. Ya nos los decía Michel Foucault desde Microfísica del Poder, ¿no? O sea, esas grandes mayorías están respaldadas por grupos de la diversidad sexual, madres solteras, mujeres violentadas. O sea, no hay homogeneidad en esas mayorías de las que todos hablan. No hay homogeneidad en clasificaciones. Y cada segmento merece un tratamiento diferenciado para tratar no de reparar, sino de compensar las diferencias, para que todos tengan el mismo acceso. Ya si yo decido no entrarle, es otra cosa, pero necesito compensar para que todos sepan que esa ventanilla existe y a dónde hay que ir. El día de ayer el encargado de la Visitaduría Regional de Morelia, precisamente fue a un tema de esta naturaleza, donde una comunidad náhuatl, no sabía ni siquiera de la existencia de las instituciones ante un ataque. Sabía dónde quedaba el mercado porque tenían que ir a vender, porque es una tradición, por esto, pero ante el ataque de otro grupo, sin la intervención del Estado, no sabían que eso era una violación de derechos humanos, ni que habíamos instituciones para acompañarlos en el resarcimiento de su estilo, de su proyecto de vida. Entonces pareciera en pleno siglo XXI que vivimos en la época del oscurantismo. ¿Por qué? Porque no tenemos esa posibilidad. Bueno, nosotros no tenemos ni siquiera un parlante de lengua náhuatl aquí en la institución. Necesitaríamos pedirlo para comunicarnos con algunas o algunos. Tuvimos que comunicarnos con los que saben español. Y todavía tenemos, me río porque llegamos al absurdo. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de hace poquito, relativamente 2012, 2014, no recuerdo, pero también en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares todavía tenemos el español como lengua oficial. Yo quiero que me digan en la Constitución dónde tenemos una lengua oficial. O sea, seguimos pensando con aquel ánimo de imponer,
desde la legislación. Y cuando yo lo impongo en la legislación, pues lo impongo también en el proyecto o en el estilo de vida. ¿Por qué nos habla de intérpretes el código? Pues eso sería una cuestión lógica cuando yo no tengo idioma oficial. Si ya el segundo constitucional me reconoce la pluricomposición social de México, pues sé que no me voy a poder comunicar con alguien. Yo aquí con ustedes tengo personas sordas que no pueden comunicarse. Si yo no sé cómo comunicarme, pues obviamente me tendré que allegar de los elementos para tener esa comunicación. Pero no solo yo, las instituciones, el Estado tiene la obligación. ¿Cuánto va a costar? No lo sé. ¿Va a ser caro? Sí. Pero el Estado no puede generar exclusión de ninguna naturaleza. Y eso no está en una política pública nacional. Como tampoco está en una política pública nacional el dotar de terapia de sustitución hormonal a las personas trans. Y muchas otras cosas, porque lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces vemos a un mushe o a una persona trans y decimos, sí, el hombre vestido de mujer, ¿no? Para estigmatizar correctamente. Este tipo de cosas tienen que cambiar desde el origen. A mí, como tomador de decisiones, en mi mundo, pueden parecerme o no muchas cosas, pero como miembro y como titular de la institución hay otras que no debo fomentar y ni siquiera aludir. Entonces, en este me he tardado más porque es el más complejo que tenemos, el reto más complejo que tenemos las defensorías en los próximos 20 años. ¿Cómo generar un mundo accesible y de oportunidades sin imposición de proyectos de vida? No lo sabemos. Porque tendríamos que cambiar la religión, la creencia, el modo de vida, los proyectos ajenos, la casa, la familia, el entorno social y una serie de cosas. Y luego seguimos con los estigmas, ¿no? Platicaba con un compañero de aquí, decía, bueno, pues yo acompaño a fulano de tal a tomar, porque mientras él hace una llamada telefónica, yo le doy aquí su chelita y luego le tomo de ahí mismo, pero viene a la oficina y él tiene su vaso porque no deja que nadie más le tome. ¿Sí me explico? O sea, lo que debería hacer por regla general no lo hago en todos los espacios ni de manera, porque yo mismo me autoimpongo diferentes estilos de vida, soy diferente persona en todos lados. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Y yo creo que aquí flexibilizar los procedimientos no nos costaría trabajo, gestionar o prevenir las violaciones tampoco, pero señalar, visibilizar y sensibilizar las posibles violaciones de derechos humanos, aquí nos vamos a detener todavía unos 20 años para poder generar las condiciones de piso parejo para todas, todos y todes. Porque a final de cuentas el ombudsperson tiene que decir lo que nadie ha dicho y que ve. Debe ser la voz de quienes no la tienen. Y si yo, Marco Antonio Tinoco, vengo de la escuela con una formación, pero además tengo una intención, sea política, personal, pues entonces me voy a callar muchas cosas, aunque las vea, al fin que no me afectan a mí. Hace tiempo me decían, bueno, ¿y qué aspiración tienes tú después de ser ombudsperson? Y me reía yo, digo, bueno, pues hay quienes tienen muchas tentaciones, ¿no? Y dicen, no, pues voy a ser legislador, yo me voy a mover a hacer X, Y o Z, cualquier cosa. Y yo les decía, bueno, es que después de ser ombudsperson o después de ser titular de una defensoría, lo más a lo que se puede aspirar, en teoría, es a repetir. Porque el titular de una institución como esta no es bien visto por la clase política.
porque señala, porque dice, pero también a la sociedad siempre le queda uno a deber, porque tampoco lo dice todo, ni lo dice de la forma en que cada quien quisiera que se dijera. Entonces es una posición muy compleja por la carga social, por la ruta política, pero también por los beneficios o por las aspiraciones personales. Yo creo que estos serían los 4 elementos hacia donde deberíamos caminar, pero también los 3 elementos del personal que necesitamos tener para caminar hacia mover estas instituciones hacia lo que deberían ser, que no radica en un nuevo modelo. Sí, estamos aplicando un nuevo modelo, pero ese nuevo modelo toma el origen del ombudsperson que en un momento dado se perdió. Bueno, en México hay una frase muy importante, ¿no? En la clase política, y dicen, si no quieres que un problema se resuelva, pues forma una comisión. Y ahí en la comisión se matan todos y el problema sigue. Entonces nosotros le cambiamos hasta el nombre a las defensorías. Y las hicimos comisiones. Entonces quizás las comisiones de derechos humanos, las defensorías del pueblo, los ombudsperson, necesitaríamos generar, no sé si una reforma constitucional, pero sí una reflexión en torno así el modelo unipersonal de ombudsperson, sí, con los controles que se deban tener administrativos de la sociedad, etcétera, etcétera, con los consejos, etcétera, etcétera, deberíamos tener una visualización diferente. ¿Y por qué? Porque en el momento que le imponemos la etiqueta semántica de comisión y lo dotamos como una comisión, pues estos controles sofocan la posibilidad de que haya un desfogue social. A final de cuentas, las defensorías del pueblo nacieron para que, diría Evita Perón, los descamisados tengan con quién ir a poner sus lágrimas en el hombro. Y tendríamos que servir para eso, para ser la mano izquierda que va recogiendo todo lo que el Estado no alcanza a solucionar por sí mismo. Hace tiempo yo les decía, bueno, en los países sajonizados y en algunos de primer mundo no existen las defensorías del pueblo, no existen los ombudsperson, bueno, salvo en algunos como Finlandia, Dinamarca. ¿Por qué? Pues porque ellos, desde su óptica, desde su construcción teórica, la primera obligación de respetar los derechos humanos y su constitución es de las autoridades. Entonces no tendría que existir un órgano que venga y les dé coscorroncitos o que les recuerde que no lo están haciendo. Y lo que es muy flagrante lo judicializan. Nosotros optamos por otra vía, una vía escandinava, porque además en América Latina ya no sabíamos qué hacer con la cantidad de violaciones de derechos humanos. Muchos no podían llegar a la judicialización porque no tenían los medios, porque no los tenían accesibles, porque los juzgados no llegaban hasta allá, porque no había los suficientes defensores o porque la condición económica de los grupos sociales desprotegidos no les daba para llegar allá, y entonces nacimos nosotros. Entonces no tendríamos por qué perder nosotros esa esencia. Y es muy importante que la tengamos para que sepamos hacia dónde nos estamos moviendo. Y estas serían unas pocas de las ideas que yo les dejaría para que reflexionáramos y cada quien construyera su propia comisión, su propia defensoría, su propio ombudsperson en su cabeza, y entonces volteáramos a ver atrás, a ver si todas las personas estas que estamos formando en algún momento podrían arribar de manera adecuada a una institución a hacer su trabajo. Hace un día me abordaba uno de los compañeros de trabajo y me decía que se iba a retirar. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué se va a retirar? Si ustedes que son los que estudiaron, si ustedes los que son capaces,
Si ustedes, los que tienen mejores perfiles, mayor sensibilidad, vienen de clases sociopolíticas desprotegidas y lo hacen bien, se retiran de las instituciones tan rápidamente y no aguantan las inercias institucionales, pues uno cuando se retire, ¿en manos de quién va a estar, no? Entonces es importante que reflexionemos esto porque mañana nosotros también vamos a ser Juan Pueblo y nos vamos a quejar de que formamos un Frankenstein y entonces le vamos a decir, pero si yo te hice, me quieres matar, pero yo te hice, ¿no? De un brazo de uno, de una pierna de otro, de la cabeza de otro y Frankenstein se volvió contra su creador, contra Víctor Frankenstein. Bien, pues con esto terminaría yo. Quedo sujeto a sus preguntas y respuestas, que espero no sean muchas. Entonces, porque normalmente cuando no hay preguntas uno dice, hombre, qué bien hablé, pero la realidad es que nada se entendió. ¿Alguno de ustedes, compañeras, compañeros, tiene alguna pregunta, duda que quieran externar? Aprovechemos hoy la presencia de nuestro presidente. Adelante. Bueno, no sé si tengamos micrófono. Ahí lo trae Israel. Sí, aquí sí Ya lo lo trae Israel. Presidente, habla acerca de la prevención y también habla acerca de los talleres, ¿no? De ser un poquito más proactivo en cuanto al taller como tal. ¿Sí hay políticas al respecto tangibles en ese sentido? Por ejemplo, hablamos cuando hablamos de la prevención, pues lo que hacemos es divulgar, ¿no? Y enseñar y aprender y enseñar a la gente a que conozca los derechos humanos. Pero, por ejemplo, yo veía que en pasados años traíamos un experto de México para que nos hablara de derechos humanos a nosotros en la Comisión Estatal, que supuestamente somos expertos en derechos humanos, ¿no? Hacemos parte de esto, y venía a hablarnos de lo básico, o sea, que en 1948, que Rosendo Radilla, o sea, todo de lo mismo, o sea, ¿qué es lo nuevo? O sea, hay grupos de investigación para precisamente llegar a eso. Y la otra era también con lo que tiene que ver con la parte de práctica, porque pues en teoría todo el mundo habla y pues el verso a veces se aprende de memoria, pero ¿cuál es la práctica? O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Y si también hay grupos que en la práctica hacen precisamente eso, o sea, hacerlo de forma diferente y mostrarlo diferente. Sí, yo creo que aquí hay algo bien importante. El magistrado Leonel Castillo, aludiendo a una forma que ya no existe en los códigos civiles o familiares, decía que de repente entre la teoría y la práctica hay un divorcio innecesario. Yo creo que no puede haber práctica si no hay teoría. O sea, se requiere la sustancia, la parte dura. Pero a veces, sobre todo en los países de América Latina, no en todos, pero en la mayoría, incluido México, pareciera ser que hay élites. Y entonces la doctrina nunca quiere bajar a la práctica y la práctica, que obviamente es teoría también, se separan. Lo ideal, a ver, sí hay una política nacional de prevención del delito, pero más allá de la prevención del delito requerimos de trabajar sobre reconstrucción del tejido social. Llamémosle política de justicia cívica, la que ustedes quieran. Para que la sociedad sepa, hay conductas antisociales que no llegan a delito. Y ahí podemos hablar del alcoholismo, tabaquismo, neurosis, psicosis, etcétera, etcétera. Un montón de conductas que parecieran antisociales, pero que a final de cuentas son decisiones personales algunas, pero otras deben ser abordadas desde la discapacidad, no como problema médico, sino de condición de la personalidad. Entonces, sí requerimos que la doctrina, teoría, pues se aplique en la calle. ¿Para qué me sirve a mí hablarle a un policía de los controles de detención, de los elementos, de la jurisprudencia? Si él en el día a día se enfrenta a personas que vienen con sustancias toxicológicas inadecuadas,
personas que están agresivas. Entonces, lo que necesito es decirle, en ese caso, qué respuesta debe tener en el intelecto, en su mente, en todo, ¿no? Como los preparó en su momento el doctor King para la marcha a los policías. Los agredían, les decían para que ellos no reaccionaran. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, nosotros en la comisión, en teoría, deberíamos ser los expertos. Entonces, tendremos que trabajar en programas más profundos y en un modelo metodológico que nos permita bajar la teoría a ras de piso, explicársela con el teatro Guiñol a los niños, con una plática a personas domésticas y así a trabajadores del campo, a dueños de terrenos en el campo, ¿verdad? Porque los derechos humanos están allá, no aquí donde estamos nosotros dando la conferencia. Como hablábamos hace un momento de esta comunidad náhuatl, ¿no? Donde no saben a dónde ir. Y tenemos deficiencias también presupuestarias porque deberíamos estar allá donde nos ocupan. Digo, hay cuerpos policíacos como los del Estado o municipios grandes del Estado, pero donde nos ocupan de dar estas pláticas de derechos humanos son los municipios que tienen 4 elementos, que no deberíamos ser elementos, sino 4 personas servidoras públicas de la seguridad, ¿no? Porque al decirles elementos los despersonalizamos. Eso es algo que tendríamos nosotros también que replantearnos desde las instituciones. ¿Qué le sirve allá de la batería de derechos que tenemos? Porque hay 2 partes, la ciudadanía y las personas. Y digo, en el modelo policial es algo que ya se tiene muy probado, solo el que vive en esa colonia pues defiende su colonia, ¿no? Y aquí seguimos rotando y rotando, que no está mal eventualmente. Pero sí, tienes razón, Luis Alfredo, la verdad es que sí requerimos de un modelo de aplicación concreta. Más allá de los gurús de los derechos humanos, que sí los ocupamos, pero los gurús se tienen que bajar a ras de tierra y nosotros que hacemos la parte de ras de tierra tendríamos que ir a buscar ese conocimiento y plantearle preguntas a las personas para que nos digan, más allá que nos digan todos los tratados que hay, que no nos sirven de gran cosa, que es precisamente lo que yo decía, ¿no? De esto del pacto comisorio o la oferta y de la competencia concurrente o auxiliar, hombre. Muchos no sabemos ni siquiera que hay defensoría pública, ¿no? A veces ni nosotros los abogados sabemos. Y que la defensoría pública solo defiende los casos y que la de víctima solo defiende a la víctima, etcétera. Y que nosotros los defendemos a todos o los canalizamos. ¿Alguien más? ¿Nancy? Oh. Hola, en este mismo contexto que hablaba el compañero José Alfredo y para ejemplificar cómo se relaciona la teoría… Luis Alfredo. Luis Alfredo. José Alfredo está en Desaparecidos. Son los nervios. Voy a utilizar un ejemplo que me pasó a mí. Yo en la Facultad de Derecho fui muy ñoña, muy de teoría, porque no podía practicar los primeros años y otros compañeros que pensaban diferente me decían, tú con tus 10 no vas a saber nada porque aquí lo bueno es la práctica. Y había otro grupo de compañeros que se salan las clases, no van porque andan en la práctica. Y así pasa, pero me queda a mí muy marcado que son las 2 cosas. Que mis compañeros que se fueron a practicar, que nomás iban de 7 a 8 y de 9 quién sabe dónde andaban, el día que me los encontré en los tribunales, pues no sabían ni los requisitos de la demanda. Y que también, que el que sabe pura práctica y no sabe teoría, pues no sabe nada. Y el que sabe pura teoría y no sabe práctica, no sabe ni cómo pedir un expediente en un tribunal. Entonces, son las 2 cosas, se complementan. Y también, pues, mis 10 me sirvieron, porque cuando yo me incorporé a la práctica, pues ya bien facilito, pedir el expediente era lo de menos. Pero son las 2 cosas y yo veo en este tipo de instituciones, no nada más esta, a mí por ahí de rebote un día me tocó ir a una reunión, no sé ni por qué yo andaba ahí, donde había varias instituciones y los asistentes de diversas instituciones no sabían
ni qué hacía otra institución, ni cuáles eran las funciones de otra institución. Y la gente que estaba en la reunión nos hizo hacer una dinámica para que dijéramos, ¿para qué sirve mi institución? Mándenme a esta gente. ¿Para qué sirve aquella? Mándenle a esta gente. Entonces, nosotros estamos muy cerrados a capacitarnos, muchas veces porque las capacitaciones que nos dan, sobre todo pues del exterior, nosotros de aquí pues a lo mejor conocemos nuestras deficiencias, nuestra dinámica, pero a veces nos capacita gente del exterior y nos duermen sus capacitaciones porque no son prácticas, porque nosotros somos conscientes que eso a veces no nos sirve. Entonces, pues sí hace falta capacitarnos y este es un mensaje para mis compañeros, que se nos quite esa cerrazón a negarnos a capacitarnos, porque a veces pecamos de yo lo sé todo y no sabemos todo, menos en este ámbito donde andamos. Las mismas instituciones se reforman, se modifican, se crean nuevas, pasan un montón de cosas y hay que estar como bien actualizados y sobre todo para orientar al ciudadano. No sabemos a veces yo llegué aquí de orientadora y a veces no sabía que existía una institución que hacía una función, aquí me vine enterando, pero sabía otras cosas, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy abiertos a capacitarnos, pero también está la otra, a veces nos saturan de capacitaciones nomás de relleno y a la vez que estoy trabajando estoy capacitándome, entonces esa va para usted, doctor, nos serviría mucho escoger las capacitaciones adecuadas y no rellenarnos de muchas cosas que no. Bueno, Muy lo bien. tomamos en cuenta, Ok. Nancy. Alejandro Sandoval, gracias Nancy, gracias por tu comentario. Todo enriquece sin lugar a dudas. Doctor, buenos días. Buen día. Muchas gracias por su plática. Yo creo que genera un montón de reflexiones, por lo menos a mí me hace pensar, o no sé si entendí mal, pensando en una institución como esta, más allá de jugar con el concepto de defensoría o comisión, o Ombudsperson. sí, como lo queramos nombrar, ¿no? Los retos a partir de la realidad. No tendríamos que estar pensando, en algún momento lo he escuchado hablar de estas violaciones sistémicas o de corte estructural, es decir, estas violaciones masivas que no nada más están dando en México, sino lo vemos ahora con la crisis en Argentina, ya lo vimos en Colombia, por ahí en los 90 y que en el 2000 se puso otra vez grave, después se calmó y ahora viene otra vez otra andanada. Es decir, la estructura propia o el origen de estas comisiones, tanto la nacional como esta, del propio sistema está vertido, según yo, en una identificación de personas. Es decir, fulanito de tal fue víctima de, y por lo tanto a partir de ahí hay una carga probatoria y hay unos elementos que me arrojan tal cosa, y si se finca responsabilidad, pues bueno, hay una reparación integral para él. Y nuestro juicio de amparo, que en algún momento igual. es un símil, también es igual. Y digo, no estaríamos ya totalmente desfasados de la realidad en el sentido, pensemos en el fenómeno de desaparición forzada. Es un elemento generalizado, estructural, masivo, pero también lo que tiene que ver con Derechos violaciones al económicos, medio sociales y ambiente, culturales. también, sí, lo que tiene que ver con los pueblos de origen, los indígenas, O los afros. afrodescendientes, también desplazamiento forzado interno, es decir, son colectivos O movilidad humana, Ajá. tanto migración como desplazamiento forzado. Indeterminados pero determinables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ahí en los 90 empezó a manejar este concepto, fue la primera a nivel mundial, luego lo adoptó con mucha reticencia la Corte Interamericana para emitir medidas cautelares, y también ya llega a una sentencia en la cual pues establecía este grupo de personas es víctima de esta violación estructural generalizada masiva, ni siquiera sabemos cuántos son, ¿sí? En el caso Ni los nombres. Ajá. En el caso de Colombia, por ejemplo, la sentencia T025 del 2014, que identifica esto en desplazamiento forzado interno, calcula que son 5 millones, ¿no? En el caso de la India, una sentencia para la gente que está padeciendo hambre de algo así como 100 millones, ¿no? 200 millones. Entonces, no estaríamos un poco desfasados, debiendo ir para ese punto, que si estamos sacando 1 o 2 recomendaciones, unas medidas cautelares,
pues estemos trabajando con estas realidades que ya están totalmente Aceptadas. sí, y pues que superaron el marco normativo tanto legal, constitucional y reglamentario que tenemos. Tal vez el reglamento nos dio un poquito más de juego, pero sí la constitución, la ley no nos da ese juego. Y las leyes, Alex. Y las leyes, o sea, ni las acciones de inconstitucionalidad nos tienen muy acotados a los órganos estatales y la posibilidad de generar una solicitud de facultad de atracción a la nacional. La verdad es que el sistema, somos un zapato para correr un maratón. O sea, hoy la sociedad requiere que corramos un maratón las defensorías, pero nuestra construcción institucional y normativa es un zapato para ir a un baile de boda. No estamos hechos para eso. Sí, el reglamento nos permite margen de maniobra. Yo les decía hace tiempo, estamos todavía en los derechos de primera generación, vida y libertad, cuando deberíamos estar en los DESCA, en los derechos económicos, sociales y culturales, en los derechos difusos y colectivos. La verdad es que la actividad diaria, lo comentábamos hace un momento con la maestra Meli y la doctora Irmanora, les decía, la actividad diaria nos hace perdernos en el diario y no estamos caminando. ¿Cuántos compañeros migrantes están siendo detenidos por policías primeros respondientes, ministerios públicos aprovechándose, grupos de abogados también de ellos, empresas para la CBP, para tramitar la CBP One, alimentación, seguridad social, y las defensorías no alcanzamos? Esa es una realidad. No es que no actuemos, es que no alcanzamos porque estamos construidos para una realidad de país y de mundo diferente. Desde el origen hasta ahora, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? Allá, Manlio. Muy buenas tardes, doctor. Yo quisiera preguntarle, se me hizo muy curioso cuando estaba comentando hace ratito cómo son que los derechos humanos son violentados al interior del Estado, justamente en estas comunidades, como usted comentaba, las deficiencias que de repente se tiene ante pues la envergadura que es el Estado, recordando que somos 4.9 millones de michoacanos en el Estado y otros 4 millones al exterior. ¿Cuáles son los retos y cómo se pueden atender las cuestiones que están pasando el día de hoy, como es el caso de los ataques perpetrados en la comunidad de Ostula, en la comunidad de Nahua, por el crimen organizado, donde las autoridades, como lo que es el gobierno del Estado y otras, no se han pronunciado al respecto? Sí, yo creo que, a ver, no me atrevería yo a llamar crimen organizado, porque los criminales tienen que estar en la cárcel. Son grupos de civiles armados que no sabemos a qué se dediquen. En el caso de Ostula, confluyen muchas tentaciones, pero también otras tradiciones. Es un poblado de origen, una comunidad de origen, que tiene muy cerca las minas, muchas tentaciones económicas, que tiene mar, las mejores playas de Michoacán, pero también tiene una biodiversidad que no tiene ninguna otra parte de América Latina. Tiene especies que son endémicas de ahí y que se están perdiendo por las minas. La verdad es que hay una gran tentación de minas, pero también de trasiego de estupefacientes que entran de manera indiscriminada por el país, ya sea que se queden aquí o que lleguen hasta la frontera norte, de donde vengan, donde se hagan y en las cocinas que haya. Eso genera en la comunidad de Ostula una gran fragilidad, porque ellos económicamente no tienen la posibilidad de defenderse, pero tampoco el municipio. Y las vías de comunicación están muy identificadas para que nuestros cuerpos de seguridad tengan el control. Esa es una realidad. Nosotros no tenemos representación en Aquila, tendría que ser Lázaro Cárdenas, pero tampoco lo tiene Fiscalía ni Seguridad Pública. Y el municipio tiene una fragilidad, hablaba Alejandro, de los grandes fallos estructurales. Tenemos estos fallos
de todos los niveles que impactan a regiones muy específicas. Aquí, más allá de la protección por el solo hecho de ser indígenas o de ser una comunidad, yo hablaría de una protección estatal reforzada por la zona de riesgo que existe. En México, nuestra política nacional no habla de zonas de riesgo y deberíamos tenerlas identificadas. O sea, sí están identificadas para efectos de seguridad, pero no las tenemos declaradas desde el plan nacional. Y deberíamos hacerlo. ¿Qué digo? También estas zonas se mueven muy rápido porque los grupos que están en movimiento arriban por otras zonas y se mueven con mayor... Recordemos que estos grupos pues datan de un tiempo y fueron entrenados en el extranjero por algunas fuerzas paramilitares. Entonces son pequeñas células que se mueven muy rápido y que inclusive no se conocen entre ellas. Entonces requiere de mucha contrainteligencia desde el punto de vista de seguridad. No soy especialista en seguridad, pero aquí la palabra clave es seguridad. Más allá de enjuiciamiento y de lo que sea, necesitamos seguridad para prevenir precisamente esta conducta de fragilidad institucional frente a los compañeros de Ostula. Muy bien, pues ya para cerrar, invitamos a nuestra compañera Yareni Pérez, se nos acompaña para entregar un reconocimiento a nuestro presidente. Maestro Alejandro Sandoval también pasa, por favor, enfrente para entregar el reconocimiento, para que des lectura del mismo. Yo creo que con aquel micro. Sí, mejor. Bueno, primero quiero felicitarle por toda su charla de hoy, me encantó y fue algo muy bueno para todos. Y bueno, en resumen quiero decirle que le queremos dar este reconocimiento que viene de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. Le otorga este presente reconocimiento al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez por su excelente participación como disertante con la conferencia Los retos actuales del Ombudsperson, que tuvo verificativo el 14 de febrero de la actual presente anualidad, dentro de las actividades conmemorativas en el marco del 31 aniversario de la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Bien, entonces firmado por el maestro Alejandro Sandoval de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo. El conferencista. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Les recordamos que mañana a las 9:30, Nares, sí, a las 9:30 tenemos también un conversatorio con las ONGs, ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias a todos. Feliz retorno a sus labores.